Buenos días, amigos. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Las 12:35 hora Madrid. Hoy queremos hacer un periscopio interesante que recuerde y recupere un poco la memoria histórica. Queremos adelantaros que hemos conseguido en este periscopio Movimiento 7 Jaques, Poscapitalismo Mundial, que en el fondo toma lo mejor del poscapitalismo, lo suma a lo válido todavía del capitalismo en horas bajas, que repudia completamente todas las tesis del neoliberalismo y que se considera que puede ser capaz de sustituir en el mundo la ilusión de las gentes para recuperar la esperanza en un proyecto político, económico, social que nos haga más interesante la vida en este planeta y que dé solución a los problemas que tenemos en estos momentos generados por el neoliberalismo. Hoy hablaremos de uno de los cuadros que os he preparado, un cuadro muy interesante que en el fondo tiene dos caras y que contiene lo más importante que debemos recordar del poscapitalismo y que tenemos que conseguir que en todos los países del mundo se vaya imponiendo, entre otras cosas porque es lo lógico, lo consistente, lo que encaja con la evolución que tiene el mundo en estos momentos. Tenemos más cuadros, hablaremos otra vez de la crisis financiera, hablaremos del Banco Internacional de Pagos de Basilea, de los jóvenes que en estos momentos cuando salen de sus estudios no tienen tanto interés en trabajar en la City. Vamos a hablar de Podemos, vamos a hablar del Partido Socialista y vamos a hablar especialmente de gente que teóricamente ha estado manipulando todo lo que ha podido este país con un periódico que, si en un principio pudo representar la opinión española, hoy día es un verdadero desastre. Estamos hablando de Juan Luis Cebrián y del País. Juan Luis Cebrián no ha tenido que cambiar mucho respecto a sus orígenes. Su padre se llamaba Vicente Cebrián, era director de los periódicos del movimiento y llegó al más alto cargo en Arriba. Juan Luis Cebrián es de los personajes, hijo de vencedores de la Guerra Civil, que cuando tuvieron a su disposición la prensa del movimiento, defendieron el fascismo, el nazismo, pero especialmente el fascismo mussoliniano. O sea, Juan Luis Cebrián proviene de la derecha más carca del régimen, porque su padre era sin duda de ninguna clase un preboste de aquella época. Juan Luis Cebrián estuvo al lado de Manuel Fraga Iribarne, estuvo al lado de Pío Cabanillas, un político que tuvo su importancia en la transición, trabajando para la derecha. Juan Luis Cebrián fue amigo de Jesús Polanco, de Areilza, de Fraga Iribarne, de todos los candidatos en aquella época para ser presidentes de gobierno cuando murió Franco. Juan Luis Cebrián siempre estuvo allí. Juan Luis Cebrián se disfraza de tímido, es un pésimo escritor. Decía que Juan Luis Cebrián se disfraza de tímido, ocultando sus cobardías
que en el fondo no suponen nada bueno para la evolución de una persona humana, y menos cuando es un perfecto cobarde. Juan Luis Cebrián estuvo pues al frente del diario El País a propuesta de Fraga Iribarne. O sea que no nos extrañemos que Juan Luis Cebrián, tras muchos años, vuelva a sus orígenes, negociando con el Partido Popular de Rajoy y especialmente con la vicepresidenta política Soraya Sáenz de Santamaría, que es la que ha conseguido que el país no quebrara, pero a base de obligar a los bancos más importantes de España y a Telefónica a participar en el capital del grupo Prisa. Juan Luis Cebrián no ha cambiado nada. Los hijos del régimen, los hijos vencedores del régimen de Franco, parece incomprensible que pudieran formar parte de partidos políticos de izquierda. O sea, que convivieran con aquellas personas, hijos de gente de la izquierda española que tuvo que salir huyendo de España o que terminó muerta en las puertas de los cementerios. Cebrián se mezclaba con la gente del Partido Socialista como si hubiera sido un hijo de un personaje de izquierdas en el periodo 36-39 y luego posteriormente del 39 al 75. Desagradable para todos es analizar y comprobar una vez más que gente que ha escrito en El País, en el fondo, han tratado de aparecer como gente que no había colaborado, pero a fondo, con el régimen franquista, pero que en realidad formó un cuerpo y alma perfecto con los más viejos carcas de la cultura y el periodismo franquista. Juan Luis Cebrián es indigno de condicionar en estos momentos al Partido Socialista y de haber provocado con la colaboración de Felipe González, otro personaje indigno, y de Alfredo Pérez Rubalcaba, el personaje de las cloacas, el que se ocupó de las negociaciones y de tapar a los policías que cubrían las actuaciones de Tarras y Gal. Rubalcaba ha vuelto, lógicamente, al Consejo de Administración de Prisa. Solo faltaría que en el Consejo de Administración de Prisa estuvieran Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, que, como sabéis, sobrina de uno de los directores generales encargados de la represión en los últimos tiempos de Franco. Nada nuevo, pues, que Juan Luis Cebrián ayude al PP a tratar de salvar los muebles de un partido popular con un presidente de partido corrupto, por más mentiras que suelten los periodistas comprados actuales, el presidente del partido más corrupto de España de toda su historia, incluso más que el PSOE, que ya es decir, el presidente corrupto que recibió sobres, el presidente corrupto que amparó a Bárcenas, el presidente corrupto que fue a un discurso el 1 de agosto de 2012 y mintió al Parlamento, algo que en democracia es un delito de lesa patria. Todas las cancillerías occidentales daban muerto a Mariano Rajoy el día 2 de agosto de 2012, sencillamente porque había hecho algo insólito, mentir al Parlamento. Después de aquellos famosos SMS que compartió con Bárcenas y que denunció en la prensa Pedro J. Ramírez. Un poco tiempo después, Pedro J. Ramírez fue sacrificado por el gobierno. Poco después, el presidente, o mejor dicho, el director general de La Vanguardia también fue sacrificado por el gobierno.
El caso de Pedro J. Ramírez fue un caso más flagrante porque fue pedido por el propio rey, el viejo rey, pidió que la cabeza de Pedro J. Ramírez, y así marcha España. Me vais a permitir que os lea, solo un momento, una frase, más que nada que hace comprender la indignidad que en este país se ha vivido y que han tragado tirios y troyanos. Por ejemplo, el trabajo sucio en una guerra o en un Estado no absuelve de responsabilidad colectiva a los afortunados que solo han realizado trabajo limpio. Basta esta cita para acabar o para atisbar la longitud de onda y la ambición del discurso. Estamos hablando de gente como Juan Luis Cebrián. ¿Cómo han hecho compatibles los hijos de los vencedores sus compromisos militantes en el seno de la izquierda con el recuerdo de una guerra civil en la que sus padres, hermanos, abuelos u otros parientes próximos encontraron la muerte a veces en las tapias de un cementerio? Porque no se trataba solo de superar el pasado de forma retórica. Como tantas veces ha ocurrido en nuestra modesta aunque larga historia de las ideas, lo más notable del fenómeno El País será el éxito, no su consistencia, ni su calidad, ni su esfuerzo. Un personaje indigno para la historia de España, Juan Luis Cebrián, al que le deseamos que deje su periódico cuando antes, para ver si es factible recuperarlo, y si no, sencillamente lo que le deseamos al país es que cierre definitivamente, porque es un periódico en el que solo se han defendido intereses personales a lo largo de toda su vida. Bien, hemos dicho lo que teníamos que decir y nos quedamos satisfechos con el tema. Ahora algo para los que nos ven en Periscope. Periscope se ve a lo largo del día. Periscope hemos hecho en la segunda fase 250 y tantos periscopes. Hemos conseguido poco a poco que entre Periscope, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y algunas otras aplicaciones de Internet, hemos conseguido que en estos momentos gente que crea en lo que estamos diciendo en el movimiento 7 jaques postcapitalismo a nivel mundial, haya ya prácticamente 6.000 personas en el corto periodo de un mes y medio. No sé cuánta gente tiene que haber a lo largo y ancho del mundo para que este periscopio movimiento 7 jaques tenga la influencia que merece tener, puesto que quiere superar de alguna manera y transmitir a todo el mundo lo mismo que en su día hicieron los que defendieron el capitalismo y los socialistas o comunistas o marxistas que defendieron el marxismo. Creemos que este movimiento 7 jaques, con todos los respetos a todo el mundo, supera a la derecha, a la izquierda, a los sindicatos de cualquier tipo y variedad, a las asociaciones de cualquier pelaje. Supera a todo el mundo porque tiene una doctrina económica que sustenta unos proyectos políticos que igual valen para Europa, para Estados Unidos y Occidente, y valen también, por descontado, para un partido comunista como el Partido Comunista Chino, o como para un partido como el de Narendra, el primer ministro de la India, y en general prácticamente para todo el mundo, puesto que el mundo se encuentra en un momento en que necesita ser salvado. A lo largo de la historia, el mundo ha sido salvado varias veces. La última seguramente en 1944, John Maynard Keynes. Los acuerdos de Bretton Woods, que hoy están completamente muertos. Hoy no tenemos a Keynes, pero estamos nosotros, como digo, 7.000 personas, 6.000 personas, entre 6.000 y 7.000 personas que siguen este movimiento 7 jaques, poscapitalismo, capitalista le podríamos llamar, porque
no renuncia a lo bueno del capitalismo, no renuncia al libre mercado allá donde puede funcionar y no renuncia por descontado a la fijación de precios en aquellos mercados que lo hacen bien, a la vez que considera que el único que ha sido capaz de hacer una teoría de los precios, la teoría del valor en realidad, el único que ha sido capaz, superando a todos los economistas que ha habido en los últimos 300 años, fue precisamente el creador del marxismo, Carlos Marx. O sea, asumimos la teoría del valor trabajo en nuestro programa, como asumimos el libre mercado donde puede funcionar, y sin embargo, estamos de acuerdo en los cambios que se han producido y de los que hablaremos luego un poco más tarde. Volvamos por un momento a la política española, que es un motivo de preocupación importante. El Partido Socialista de Cataluña, digamos, para un espectador de fuera, se ha salvado. El Partido Socialista de Cataluña ha conseguido, defendiendo unos cuantos temas lógicos, que el problema que tenía en Cataluña, el encaje con Cataluña y España, de momento lo ha salvado. Solo le falta algo. Puesto que el socialismo, todos los socialismos de Europa, hace mucho tiempo que dejaron de tener proyecto político cuando se echaron en brazos del neoliberalismo hoy fracasado, lo que tiene que hacer el señor Iceta es embeberse en nuestros periscopios, en el movimiento 7 jaques que le va a decir exactamente cuál es el modelo económico que tiene sentido para que la economía catalana salga adelante, al igual que la economía española. Ha habido también más movimientos en el Partido Socialista. Por primera vez en muchos años, Castilla-León, con un nuevo secretario general, planta cara a Ferraz. Planta cara a Ferraz, que equivale a plantar cara al Partido Popular. Es posible que, lo mismo que he dicho para Cataluña, que el Partido Socialista de Castilla-León pueda salir adelante. Más difícil lo tiene Castilla-La Mancha, con un dirigente inepto que salió de los estudios, se metió en el partido, ha ido medrando hasta que ha conseguido ser presidente de Castilla-La Mancha. Cuando una persona no está preparada, no tiene formación suficiente, no tiene formación, no puede ser presidente de una comunidad autónoma ni puede ser presidente de un ayuntamiento importante. Señor Paje, malos presidentes ha habido en Castilla-La Mancha para aprender nada bueno. Lo mejor que podría hacer es dimitir cuanto antes. Lo mismo digo a ese caballero que procedía del Partido Popular y se metió en el Partido Socialista de Extremadura. A la merde, que dice la amiga de Compillogui, no muy lejos de aquí. El Partido Socialista en estos momentos tiene ya unos cuantos secretarios generales, sobre todo los del este español, me refiero a Baleares, Valencia, Cataluña, incluso Euskadi, Castilla-León en estos momentos, y posiblemente se irán uniendo poco a poco muchos más para evitar que se produzca una investidura de Mariano Rajoy, que sería la investidura de Rajoy y la muerte del socialismo para siempre. Esperemos que no cometan la aberración de seguir los dictados de esa personaje que hoy día está en Andalucía, que la llaman Indalecia Prieto, por las traiciones de Indalecio Prieto al socialismo cuando pactó con el dictador Primo de Rivera. Esta tía que solo tiene un verbo de verdulera, y que me perdonen las verduleras, ese elemento ha hecho tanto daño al Partido Socialista en estos momentos que solo merece de nosotros nuestro desprecio. Y eso que no somos del Partido Socialista. Imaginemos que lo fuéramos. Bien, estamos diciendo, y es muy importante que lo tengamos claro, estamos diciendo que es muy importante para el socialismo recuperar un discurso que ya ha perdido. O sea, desde hace ya no menos de 20 años, los socialistas no tienen discurso y van de tumbo en tumbo sin darse cuenta de que no tienen absolutamente nada que hacer si se limitan a ejercer de socioliberales o de socioneoliberales. Terrible. Terrible que estés formando parte de una
banda política, por llamar de alguna manera al neoliberalismo, que se ha cargado el sistema monetario internacional, se ha cargado el mercado, se ha cargado el derecho de propiedad, se ha cargado cualquier posibilidad de entendimiento con los trabajadores, se ha cargado los sindicatos, se ha cargado las organizaciones empresariales y hoy día está defendiendo posiciones de monopolios que ya no tienen sentido. El neoliberalismo está muerto y hay que enterrarlo. Si el neoliberalismo está muerto, las doctrinas, los programas de Merkel en Europa, los programas de Hollande, los programas de todos los dirigentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo no tienen sentido y el socialismo tiene que buscar un nuevo programa, al igual que la derecha francesa, al igual que la derecha alemana y, por descontado, al igual que las derechas de toda Europa. Ninguna derecha, ninguna izquierda, ningún partido o sindicato en Europa tienen en estos momentos un proyecto político para resolver los problemas que estamos viviendo en estos momentos en todo Occidente. Pues bien, volvemos a lo mismo. La gente de derecha e izquierdas, de una vez, tiene que darse cuenta de que no merece la pena apoyar los partidos, mejor dicho, los programas políticos o económicos del Partido Popular y del Partido Socialista en España, pero tampoco de Podemos y Ciudadanos, porque no responden a las necesidades actuales. Yo no he visto ningún programa de estos partidos que defiendan con claridad cómo afrontamos en estos momentos que todos los bancos europeos importantes están quebrados. No solo esto, sino que está quebrado el propio Banco Central Europeo. De ninguno he oído nada en absoluto. Nosotros sí que hemos hablado ya mucho de este tema durante los últimos 30 días y seguiremos hablando porque el tema está ahí sobre la mesa en estos momentos. Cuando hablamos del movimiento 7 jaques postcapitalismo, no estamos hablando de algo ajeno a nosotros, de algo que no lo tengamos aquí delante. Todo lo contrario. Nosotros en estos momentos consideramos que este movimiento puede ser la base intelectual, por decirlo de alguna manera, de todos los programas de los partidos políticos que se mueven en España, pero como no lo hacen, de los militantes de los partidos políticos que forman parte del Partido Socialista, que forman parte del Partido Popular, que forman parte de Ciudadanos, que forman parte de Podemos, que forman parte del Partido Socialista de Cataluña, que forman parte de la gente de Colau en Barcelona, o que forman parte de la gente de Mónica Oltra en Valencia. A todos les ofrecemos un programa económico que no es un programa radical, pero que sí es un programa claro que pretende que todos los proyectos del poscapitalismo que ya están en marcha desde hace años deben ser protegidos decididamente de las prácticas de gobiernos que como pocos son gobiernos dirigidos por verdaderos ineptos que no se han enterado de nada, que no saben qué es la globalización, que no saben los daños que ha provocado el neoliberalismo y que en el fondo lo único que saben hacer es defender intereses corruptos y en otras ocasiones intereses particulares. España no puede tener al frente un presidente de gobierno corrupto y me atrevería a decir menos todavía un presidente inepto como Mariano Rajoy, o una colaboradora como Dolores de Cospedal, o una elementa como la vicepresidenta, o unos ministros que han estado en el mundo de la economía como Montoro y compañía y han hecho un desastre total porque no hay por dónde coger el sistema fiscal español en estos momentos. Y por lo tanto digo que todos los militantes de partidos que no saben sacar un proyecto político y económico que nos resuelva los problemas actuales, que son muchos y variadísimos, también los hemos ido discutiendo todos estos últimos tiempos, tienen que coger y si no encuentran respuesta, venir al movimiento 7 Jaques España, que dará solución a sus problemas y tendrá al frente lo más inteligente y lo más experto y honrado de la política española.
Cuando hablamos del movimiento 7 Jaques Capitalismo, a nivel general defendemos que el sistema energético tenga emisiones de carbono cero. También lo defendemos para España. ¿Hay alguna dificultad para que podamos conseguir este objetivo? Ninguna. Defendámoslos en un nuevo gobierno de España. Estamos diciendo que hay que plantearse seriamente el problema del envejecimiento en España y, por lo tanto, el problema de la seguridad social. Las posturas con ese proyecto de ley de los partidos que se han unido frente al Partido Popular y Ciutadans, esa respuesta es parcial y no sirve absolutamente para nada. El movimiento 7 Jaques contra lo que ha hecho Podemos a lo largo del tiempo, que primero defendió una renta básica y después echó atrás y después no ha acabado de defender nada, lo que tiene que hacer la gente de Podemos es que si Podemos no les responde, se acerquen al movimiento 7 Jaques España y vean la solución que damos, que sería simplemente, dentro del sistema fiscal español, introducir el impuesto negativo sobre la renta de personas físicas que pueda acometer perfectamente el problema de la gente desigual, de la gente más desigual, de la gente que no tiene ingresos de ninguna clase, de la gente que tiene dependencias muy fuertes y que no pueden salir adelante. Un impuesto negativo sobre la renta de personas físicas sustituiría perfectamente a los programas de renta básicas a los que ya renunció Podemos en su día por miedo a lo que diría la población y que, sin embargo, en el caso del impuesto negativo sobre la renta, es un proyecto perfectamente factible. Nuestro movimiento quiere que la educación mejore, quiere que la educación vuelva a recuperar fondos que ha perdido a lo largo de estos años, no menos del 14% de los presupuestos de educación, lo cual es una salvajada y que demuestra que los políticos de España les importa un carajo que la gente esté formada. Mejor dicho, lo que desean es que la gente esté desinformada y no tenga la menor educación posible. En España el poscapitalismo avanza decididamente. Y avanza decididamente sencillamente porque tenemos un sector del automóvil brillante, un sector que ha robotizado miles de procesos y que sigue mejorando día a día. Tenemos un sector auxiliar del automóvil que trabaja para todo el mundo y que tenemos que seguir potenciando. En el fondo lo que estoy defendiendo es que allá donde hayamos impulsado tecnologías del poscapitalismo que funcionan bien, sigamos potenciándolas decididamente. La propiedad se la ha cargado el neoliberalismo, al igual que se ha cargado el libre mercado, al igual que ha empezado a hacer algo que era más propio de la Unión Soviética, que era intervencionismo total de todos los mercados, absolutamente de todos. Hay mucha gente que no sabe todavía que hay 14 operadores que se reúnen todos los meses y deciden qué sectores de la bolsa o qué subsectores o qué mercados de deuda hay que subir y a cuáles hay que bajar. Si estamos viviendo algo parecido, quiere decir que el mundo neoliberal ha vuelto loco completamente al propio capitalismo y en estos momentos lo que vemos no es más que un intento de salvar los muebles, pero por muy corto espacio de tiempo, porque la mentira no tiene recorrido nunca. Decíamos que el gremlin financiero que existe en el mundo, el gremlin financiero provocado por los derivados, los CDS, 555 billones de dólares de derivados, hoy por hoy, con los medios actuales, con las políticas que se están adoptando, no tiene solución. Y eso acaba con todos los bancos de inversión e incluso con todos los bancos centrales del mundo. Hemos dicho que este es nuestro gran tema, el gran tema del movimiento 7 Jaques, poscapitalismo que supera al capitalismo y al socialismo, por mucha diferencia. Siguiendo hablando del movimiento poscapitalista, en el fondo defendemos la producción colaborativa, defendemos la tecnología que usa la red como no la había usado a lo largo de la historia, defendemos la tecnología 3D que permite, sin duda de ninguna clase, ahorrar medios de inversión y medios, incluso recursos humanos. Estamos a favor de encontrar una solución para lo que provoca el desarrollo de esta tecnología. Quiero decir, la robótica, la nanotecnología, todo lo que hemos avanzado en la tecnología espacial,
todo lo que hemos avanzado en las tecnologías de comunicaciones, la tecnología cuántica, es indudable que nos ha llevado a un mundo en que los jóvenes, 47% de los mismos, no encuentran trabajo y tenemos que buscarles una solución. El poscapitalismo tiene que encajar que los desarrollos tecnológicos de cuarta y quinta generación están provocando que mucha gente no pueda entrar en el mundo del trabajo. Y tenemos que encontrar una solución y, mientras tanto, tenemos que ser capaces de dotarles de los medios que necesitan para vivir en condiciones y seguir formándose para entrar a formar parte de un mundo, de un poscapitalismo que en el fondo es el momento más interesante de la historia de la humanidad, porque jamás ha tenido ningún sistema la capacidad y conocimientos que tiene el mundo en estos momentos y que el poscapitalismo piensa aprovecharlos para dar solución, que en el fondo tendrá que ser una mezcla de soluciones, pero que no nos queda más remedio que abordarla porque no podemos tener a la gente sin ingresos y menos a los jóvenes en las calles. La producción colaborativa es básica, es interesantísima más no poder. Lo que vemos por ahí de Uber, de Airbnb, todos los tipos de proyectos que vemos, por ejemplo, de producción de energía colaborativa, de producción de energía con placas solares, todo ese tipo de movimientos que forman lo que llamamos la producción colaborativa y que en el fondo permiten unir a gente de países de una punta a otra del globo, que permiten unir a gente de todo tipo y variedad cuando se junta para que cualquier idea que surja pueda ser aprovechable. Esto nos lo da el poscapitalismo, frente a un capitalismo que transita por el terreno de la globalización con la cabeza baja, porque ha terminado siendo fragmentario, ya no hay una unidad entre el capitalismo global. El trabajo temporal se ha extendido hasta extremos imposibles. Se han multiplicado por descontado los tipos de trabajo, pero son trabajos que no necesitan en realidad de ningún tipo de formación y con eso no se puede ir adelante. El consumo, el neoliberalismo ha provocado que el consumo ya sea una decisión personal. Antes nos manipulaban completamente, hoy día el consumo cada cual considera y hace lo que le da la gana, por lo cual estamos viendo cómo caen miles y miles de empresas en todas las partes del mundo. Dando la vuelta al cuadrito, seguimos diciendo que las redes introducen granularidad en el proyecto poscapitalista. Nosotros no necesitamos para cada mañana partir de cero. O sea, no necesitamos partir de cero cada mañana en la pantalla de un comisario político del socialismo. No, nosotros lo tenemos ahí todo, cada día continuamos lo que habíamos empezado el anterior. Es cierto que la transición hacia el poscapitalismo necesita el concurso del Estado, del mercado y de la producción colaborativa, como ya has dicho, pero ya fuera del mercado. Cuando la ciudadanía, gente que en su día se consideraba de izquierda, de centro, de derecha, entienda lo que estamos diciendo, comprenderá que no requiere de la izquierda, de los sindicatos, de la derecha. No necesita a nadie. El mundo está en otra etapa, el hombre está en otra fase de su desarrollo. Hoy ya no existe la clase obrera industrial que se pretendía la capaz de cambiar el mundo y de modificar el capitalismo, dijéramos, por aquello que decían los socialdemócratas, corrijamos lo peor del capitalismo. No, hoy tenemos que avanzar hacia un poscapitalismo que coge del capitalismo lo que vale y que renuncia a todo lo demás. Hoy toda la sociedad es una fábrica. La red, como hace 200 años, el taller, no se puede silenciar. La sociedad jerárquica, dirigida por verdaderos idiotas, como sería el gobierno español, el francés, el alemán, el sueco, y me atrevería a decir el gobierno de Italia, la sociedad jerárquica dirigida por idiotas, por medios de comunicación manipuladores, pero dirigida por presidentes idiotas, no tiene sentido.
el poscapitalismo lo tiene todo a su favor. Y a nivel general tiene que tener en cuenta lo que os decía al principio. El sistema energético no puede seguir contaminando la atmósfera. Por lo tanto, hay que ir a cero emisiones de carbono, tanto en el transporte como en la calefacción, como en el frío, como en todo. Tenemos que resolver el problema del envejecimiento y, por lo tanto, el de las pensiones. Tenemos que resolver el problema de las migraciones bien. Tenemos que resolver bien el problema del islamismo radical. Debemos resolver muy bien qué hacemos con Europa, porque Europa en estos momentos está muerta porque se la ha cargado de alguna manera Alemania. Se la ha cargado Alemania desde el momento que ha sido incapaz de controlar lo suyo, en vez de controlar a españoles, italianos, griegos, chipriotas, irlandeses y portugueses y los países del este de Europa, lo que tenía que haber controlado es a su gente. Quiere decir, debería controlar a sus bancos, a sus cajas de ahorro, pero sobre todo al Deutsche Bank, que ha generado un agujero insalvable que se cargará todo el sistema bancario alemán y Alemania. Esa Alemania no puede dirigir Europa. Esta es la puñetera realidad. Alemania, dicen que ahora un periodo de ralentización de medidas en Europa, pero sigue existiendo en que España recorte 5.000 millones de euros en los próximos tiempos en educación y sanidad. Pues no. El movimiento 7J recomienda a todo el mundo que no admitamos ya ninguna presión de Europa, entre otras cosas porque no puede tomar medidas contra nosotros. Si toma medidas contra España, se carga en Europa, ya definitivamente. No entro más en este tema, pero os sigo diciendo que en estos momentos Europa es el país o el continente por el que suenan las campanas de mi tierra, como digo tantas veces. ¿Por quién suena la campana de la agonía de la catedral de Jaca? ¿Por quién va a sonar? Suena por Alemania, que nos ha engañado una vez más, que tras 2 guerras mundiales nos ha organizado una especie de tercera guerra mundial económica de la que no sabe salir y que puede intentar utilizarla contra nosotros. El que la banca española y el Estado español tenga deudas con Alemania y con otros países de Europa y con el Banco Central Europeo es un grave problema que tenemos que resolver y para el que el movimiento 7 Jaques tiene respuestas claras. Tiene respuestas claras y no son respuestas de la izquierda radical ni muchísimo menos. Son respuestas de la derecha, si queréis llamarla de alguna manera, o mejor dicho, son respuestas de la inteligencia creadora que todavía existe en este país y que muy buena parte de ella está dentro del movimiento 7J. Nosotros tenemos solución para el problema de Europa, pero no consideramos que merezca la pena vivir en un continente que te quita la soberanía y que por lo tanto te hace perder cualquier peso en el mundo. No creemos en la Unión Monetaria Europea, creemos que hay que hacer desaparecer el euro antes que caiga por sí solo, porque en un momento determinado el euro, que solo es una especie de muleta del dólar, caerá precisamente porque el dólar tratará de salvarse haciendo caer a Alemania y haciendo caer el euro. No hay dudas de esto, para nadie inteligente, pero sin embargo en España no se habla de esto jamás, y menos en ese periódico mierda que se llama El País, en el que hoy hacía una encuesta falsa como todas las que hace El País, en la que decía que los votantes del PSOE creen que al partido le conviene abstenerse. Esto solo lo puede decir un cerdo, o esto solo lo puede decir un pollo como Rubalcaba, o esto solo lo puede decir un tío como Cebrián. Es mentira. Los votantes del PSOE no quieren saber nada de Mariano Rajoy como presidente, ni de nadie del Partido Popular, porque hoy no se salvan 12 personas en el Partido Popular para poder formar un gobierno. Es que no hay nadie en el Partido Popular que resista la prueba del algodón. Y como no hay nadie que resista la prueba del algodón, ninguno puede estar en un gobierno de España. Ninguno. Esta es la jodida realidad que estamos viviendo en estos momentos. Volviendo a Podemos. La campaña por Madrid no deja de ser un pequeño desastre. Hay varios contrincantes, concretamente, sorprendente, ¿no?
la cantidad de grupos que se han conformado en los últimos tiempos. Proceso adelante lo lidera Rita Maestre, vicealcaldesa de Madrid, por llamarle de alguna manera. Rita Maestre, Tania y otras personas más, digamos que tienen una parte del poder madrileño relativamente importante. Por lo tanto, tienen, como todo el que tiene una parcela de poder, tienen serias posibilidades de salir adelante. Reiniciar Podemos del amigo Espinar, al que conocimos, no sé si para bien o para mal, en las tertulias de la 4 con el amigo Jesús Cintora, a Espinar en una ocasión casi tuve que decirle que como siguiera diciendo chorradas, diciendo estupideces y tratando de condicionar a la gente inteligente que había por allí, me vería obligado ante la Cámara a hacer algo que no me gustaría hacer. Espinar es un personaje detestable y por lo tanto un personaje que no merece estar al frente de nada, un error más de Pablo Iglesias. El anticapitalista Urbán, pues eso, ¿habéis oído lo que estamos diciendo del poscapitalismo? ¿Qué coño es eso del anticapitalismo? El anticapitalismo no conduce a ninguna parte. El anticapitalismo como tal es absurdo. El capitalismo lo domina todo en estos momentos, casi todo en el mundo de Occidente sin dudas de ninguna clase, y ser anticapitalista, ¿qué quiere decir? Es que eres antiterrícola, estás en la tierra, estás en un mundo capitalista total, en el que todo, hasta los pensamientos son capitalistas, y tú eres anticapitalista. ¿No sería mejor ser poscapitalismo, que es una fase diferente al capitalismo, que no es exactamente anticapitalista porque coge lo bueno que ofrece el capitalismo, que es bastante, y que ha funcionado, y que se ha funcionado 250 años, no ha sido por casualidad, y que por lo tanto no se puede ir con un título de anticapitalista por el mundo a unas elecciones del tipo que sea. Uniendo Podemos y otra cosa parecida también demuestran que Podemos tiene un gran problema en estos momentos. Ni Pablo Iglesias ni Errejón están cualificados para defender el poder, el proyecto que necesitaba Podemos. No obstante, el movimiento Siete Jaques puede echar una mano a Podemos al igual que la puede echar a la gente honrada del Partido Socialista e incluso la gente honrada que también la hay en el Partido Popular. Y desde luego no ofrece esa posibilidad de colaboración a Ciudadanos, porque Ciudadanos es un partido que en el fondo representa lo peor de los otros partidos. Y para más INRI está con aquellas empresas que en el fondo están quebradas y que no tienen más que un futuro negro a más no poder, pero que sin embargo han intentado mantener que un tío como Rajoy pueda seguir de presidente de gobierno en España. Mientras Ciudadanos no renuncie a apoyar al PP, Ciudadanos está muerto y por 1001 razones y no tiene sentido su existencia. Bien, no queremos hoy cargar la cosa, más que nada porque a veces se hace largo 45 minutos. Y hoy es un día de fiesta, un hermoso día de fiesta en Madrid, un hermoso día para que vayáis meditando, ya no sobre lo que hemos dicho hoy, sino para que vayáis meditando sobre lo que se puede hacer en España, en Francia, en Alemania, en Italia, en el Reino Unido, que por cierto, el Brexit no perjudicará nada al Reino Unido por más mentiras que os cuenten. El poscapitalismo está contra todo ese tipo de organismos como Club Bilderberg, Nuevo Orden Internacional, contra las sectas de la masonería que funcionan a escondidas y, lógicamente, estamos contra todo lo que no sea transparencia y defensa de los intereses de la humanidad. Esta es la realidad. Hoy nos preocupa España porque seguramente es de los países que más problemas tiene en el mundo. Pero por descontado que nuestro programa pretende ser, y nuestro proyecto económico-político y nuestro proyecto de sistema mundial es un proyecto que pretende superar al capitalismo y al marxismo y estamos convencidos que lo lograremos. Amigos de todo el mundo,
a conformar ya el movimiento 7 jaques de Argentina, el movimiento 7 jaques de Brasil, el movimiento 7 jaques de Estados Unidos, de Canadá, de China, de Rusia y en el fondo un movimiento que piense claramente en qué hay que hacer para que el sistema monetario internacional no se derrumbe delante de nosotros en los próximos 16 meses y entonces sí que volvamos a un periodo de tinieblas que sería muy complicado para el mundo y que facilitaría cualquier próxima guerra mundial. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, Ángel Gimeno para todos vosotros. Saludos a todos, amigos.